Cuéntanos, porfa, tu nombre, tu país, donde vives y cuéntanos un poquito de tu experiencia del testing, ¿sí? Cuéntame cómo llegaste al testing, qué es lo que más te gusta y cuál es tu proyección como tal en tu carrera. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Jocelyn Luizaga y yo actualmente resido en Bolivia, la ciudad de Cochabamba para ser más específica. Y yo entré al área de calidad del software hace varios años atrás. De hecho, entré por curiosidad de saber qué es lo que hacían o cómo aseguraban la calidad en este tipo de proyectos. Y, y me gustaría saber eso, cuando tomaste la decisión, cuando realmente entraste a nuestras mentorías o a Pro Level, ¿qué entendías con automatización y qué conocimientos técnicos tenías como base? La sugerencia de QA Pro Level fue a partir de una compañera de trabajo. Y bueno, para ese punto yo ya había explorado por mi cuenta Selenium, ya había tratado de generar algunos proyectos propios míos, entonces tomé algún curso en línea, pero sí sentía que aún faltaba poder preguntarle a alguien con un poco más de experiencia cómo resolver ciertas cosas, ¿no? ¿Realmente qué era eso que te frenaba o que decía no me está dejando avanzar o me siento estancado, me siento atascado, siento que pues con esto no voy a estar preparado para postularme un cargo como automatizador? Bueno, te diría que dos cosas en particular. La primera era la cantidad abrumadora de información que había en internet, en los cursos, en los videos que encontraba. Y bueno, creo que una persona, en este caso un profesional que ya está en el área, pues o al menos que ya domina mejor este campo que tú, te puede dar pautas, te puede dar guías de qué herramientas te convienen aprender o qué contenido le está faltando a la herramienta que tú estás viendo, que necesitas repasar, que necesitas practicar. Entonces, si bien yo estaba haciendo el aprendizaje por mi cuenta, sentía que me costaba muchísimo saber cómo estructurar el contenido que yo tenía que ver y también qué cosas, qué herramientas me convenían más aprender, porque como tú bien sabes, dependiendo de lo que tú quieras automatizar, tienes múltiples opciones, tienes múltiples lenguajes, entonces, ¿cuál me conviene o qué tendría que saber de base para avanzar con esta herramienta? Uh-huh. Entonces, esa variedad inmensa para mí era un poco abrumador y bueno, sentía que en muchos momentos donde yo iba tratando de armar mis propios proyectos, haberlas preguntado, haber consultado con alguien que ya manejaba mejor esto para que me dé una guía más clara, ¿no? Entonces, lo segundo, que creo que también sentí que estaba haciéndolo no tan bien, era cómo resolver algunas dudas técnicas que me surgían en el proceso. Y yo me estaba creando mi propio proyecto en base a un contenido específico que había visto en un curso. Habían errores o partes que no se explicaban en el curso o no se mencionaban con suficiente profundidad, que normalmente es lo que pasa. Entonces yo trataba de buscar información, pero de nuevo no tenía la suficiente claridad de exactamente qué buscar. A veces el problema era ese, ¿qué tendría que entrar aquí o qué es lo que me está faltando acá? Entonces tenía preguntas técnicas muy puntuales. Eso ralentizaba un poco mi aprendizaje y yo sentía que avanzaba sí, pero un poco más lento de lo que tal vez me hubiese gustado a mí, ¿no? Y decía, rayos, me gustaría tener a un mentor, a un guía, a alguien que me pueda decir, oye, te estás equivocando en esto, podrías implementarlo de esta otra forma, o te está faltando corregir esto. Entonces, Cuéntame esa experiencia cuando construimos un proyecto desde cero y vivimos las pruebas automatizadas. muy bien. Primero, me gustó muchísimo ya tener un repositorio estructurado Uh-huh. con un ¿cómo decirlo? Con toda una serie de etapas que había que seguir para completar, por ejemplo, un conocimiento como automatización de APIs. Entonces, había la parte teórica estructurada que te permitía saber qué conceptos tenías que revisar, qué conceptos tenías que comprender y después, a partir de ello, eh, poder verlos en ejemplos concretos para construirlo, ¿no? Entonces, me gustó mucho la parte de todo el proyecto estructurado, o al menos todo este repositorio estructurado, con la parte teórica, los conceptos que tienes que saber y luego los ejercicios.
diseñados específicamente para poner en práctica todo lo que ya estabas viendo en la parte teórica. Y finalmente que tengas otros ejercicios adicionales para que tú por tu cuenta puedas desarrollar tu propio y proyecto entero, ¿no? Entonces, me gustó mucho eso. Y luego también diría que si bien en el momento sufrí y me costó bastante poder resolverlo todo, es decir, terminar con las tareas a tiempo y demás, porque si bien había una base de teoría, tú tenías que ir a investigar todavía un poco más, ahondar en la información que estabas leyendo, revisando en el repositorio. Entonces, te diría que sí, fue muy costoso, pero que te exigía también que tú puedas ir y reforzar lo que necesitas para poder acabar el proyecto. Entonces, en el camino yo sentí que aprendí mucho, aprendí varias cosas y que si bien fue muy, muy costoso y también te exigía dedicarle tiempo, valía la pena el resultado que tú obtenías después, ¿no? Porque era un proyecto completo, era algo muy estructurado. Y entonces, al menos a mí me encantaba poder ver el resultado final y decir, wow, ha sido complejo, ha sido difícil, ha sido duro, pero aquí está, ¿no? Entonces ya, uy, pude hacer esto. Y creo que eso sí fue genial igual, sentir que tú estabas logrando avanzar. Al final de cada proyecto, te puedo decir que yo tenía la satisfacción de decir, he logrado avanzar todo esto. Entonces, esa también fue otra parte bonita de todo ese proceso. Pues nosotros pensamos esa metodología, cuando la planeamos y estructuramos, es llevando eso, que te exijas como si estuvieras en un trabajo. ¿Ha cambiado en algo la forma en cómo ves la automatización? Por ejemplo, cuando ves una historia de usuario, ahorita que ya estás trabajando, vos piensas, yo podría automatizar esto de esta forma, o este flujo es automatizable, o esto lo podría acelerar mucho más con la automatización. Te diría que sí han cambiado algunas cosas. Uno de los primeros, ¿cómo decirte? Una de las primeras expectativas que tal vez se modificaron totalmente fue que para hacer automatizaciones tú primero seas capaz de armarte las pruebas, estructurarte bien las pruebas antes de siquiera escribir una línea de código y que a partir de ahí tú ya empieces a hacer la automatización. Parece algo simple, o tal vez incluso tú dirías algo obvio, pero yo, por ejemplo, antes tenía el concepto de que, bueno, supongo que no es necesario hacer nada de documentación y es entrar y directamente armarte tú las pruebas. Pero, es decir, empezar a armar tu script y automatizar las pruebas que tú tengas en mente. Pasado todo este proceso, me di cuenta del cuán útil es que tú tengas preparadas tus pruebas, por ejemplo, parte de forma escrita y bien estructurada. También algo que fui cambiando, creo, te organizas o planteas tu estructura de proyecto para que este se vea más prolijo, más entendible y más escalable. Al principio, yo pensaba que tal vez entre la forma más simple y más compleja de hacerlo, preferiría la forma más simple que igualmente va a correr, ¿cierto? Pero ya vas notando que a medida que metes más cosas a tu prueba o a tu script o a tu proyecto en general que tú te creas, es decir, que vas manejando más páginas, que vas manejando más elementos, etcétera, se hace más robusto. Entonces, tienes que tener un cierto orden. De lo contrario, se hace más tedioso y más complicado que tú le puedas dar un mantenimiento, revisar algo o incluso agregar algo, porque como todas las cosas están de cierto modo conectadas, entonces sí que ya tenía que pensar de ese modo igual. No, mi proyecto no basta con que solo corra, tengo que hacerlo también ordenado, limpio, que mi código también tiene que poder ser escalable. Y creo que recién pude entender mejor el concepto de qué es escalable, digamos. Entonces, Me pone muy, muy feliz que realmente hayas tenido ese entendimiento, porque a eso íbamos. Y eso vuelca mi siguiente duda, que entonces ahora, ¿qué cosas te sientes capaz de hacer que antes no podías? ya me siento capaz de plantearme un proyecto personal y desarrollarlo y subirlo a mi portafolio. ¿Otra diferencia ves? Aprender con una mentoría uno a uno que aprender, por ejemplo, viendo videos. Pues creo que la experiencia real de una automation, en este caso senior, porque tú muchas veces me corregías sobre la documentación y me habías mencionado, ¿no?, en el feedback de que tienes que tener tu documento README, cargarlo en el repositorio, que cómo tiene que ser el formato de cuando vayas a subir tus cambios. Esos detalles, por ejemplo,
lo sabe una persona que ya los está aplicando en la práctica, ya tiene experiencia en en este tipo de cosas y especialmente si ya estás trabajando con un equipo y pues ese es tu día a día, ¿no? Entonces creo que eso es algo que no consigues solamente cuando vas y buscas cursos concretos de algo, ¿no? Entonces creo que ese conocimiento extra de alguien que ya está trabajando, ya está ejerciendo como automation y ya tiene vasta experiencia y que te diga, mira, estas cosas las tienes que hacer de este modo, ya, entonces ya te orienta directamente a pulir tu trabajo y a aprender a también utilizar esas buenas prácticas, ¿no? ¿Te sentirías lista para decir, quiero un cargo full automation, aportarle valor al negocio a través de la automatización? Yo ¿Te ya me sentirías? atrevería, sí. Si bien sé que hay muchas cosas todavía que pulir, pero creo que tengo una buena base, sí me atrevería. Sí. ¿Hubo algún momento donde pensaste que esto es muy difícil? Tú me dices ahorita, bueno, algunas cosas se frustró, pero esto es muy difícil, ¿no? Esto no lo puedo hacer, esto cómo lo hago, lo he intentado, estoy súper frustrado, me salieron mil errores. Pues te soy sincera, todo el tiempo. Pero en mi experiencia, ¿no? Todo el tiempo en mi experiencia sentí que era muy difícil, que era muy complicado, pero yo tenía el objetivo claro, tengo que poder hacerlo. O sea, ya tengo un apoyo más fuerte, más robusto, que eran las mentorías, la comunidad, entonces yo dije, no, tengo que poder. Y bueno, creo que también ayuda mucho, de algún modo suma, ¿eh? Te hace sentir que no estás solo, que estás en el proceso de aprender junto a muchos más y más aún cuando hay otros que también están viendo lo mismo que tú. Entonces, te suma a sentir como que una comunidad en conjunto que sigue aprendiendo y que tú también estás ahí. Entonces, que no te puedes quedar atrás. Yo me he visualizado este año ya estar ejerciendo como una automation. Entonces, basado en ese objetivo, decía, no importa lo feo o difícil que sea, lo vamos a investigar, lo vamos a repasar, lo vamos a tener que ver y superar de algún modo. Entonces, Quiero preguntarte que tú qué le dirías a un tester manual, ¿sí? Por ejemplo, a tu yo del pasado, a tu yo del pasado que estaba buscando, que tiene la intención de automatizar, que ya sabe probar, pero que quiere escalar, y que, por ejemplo, no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué le dirías tú? yo diría que uno, todos tenemos la capacidad. Realmente, si tú quieres alcanzar algo, lo puedes hacer poniéndole empeño y poniéndole esfuerzo. Y si bien muchas veces da miedo empezar algo, no importa por dónde, solo empieza. Solo lanzate y empieza. Ve aunque un cursito o lo que sea, pero empieza porque eso te va a servir. Entonces, todas esas pequeñas piezas que tú vas a ir armando al principio, aunque sin entenderlas por completo, ya luego van a ir cobrando sentido y se van a ir conectando entre sí en tu mente. Si bien uno puede aprender por su cuenta, mejor y mucho mejor si tú puedes conseguir el apoyo de un mentor que te pueda acompañar en el proceso para que tu aprendizaje sea quizás hasta más rápido, pero te va a ayudar muchísimo, ¿no? Es lindo aprender, entonces, sin miedo, solo es Mira, empezar a leer algo, empezar a revisar algo, empezar a aprender algo.